Todos sabemos lo que ha ocurrido recientemente entre Estados Unidos e Irán, una desgracia total, gracias a Dios ahora la guerra está en pausa, pero hoy traigo a un invitado especial, Álvaro, el cual es experto en ciberseguridad y automatizaciones con N8N, el cual ha creado un escenario para vosotros, para que veáis cómo sería la automatización de un dron de combate, cómo analizaría la amenaza y detectaría según el nivel de riesgo si es una amenaza potencial o no, generando un reporte. Esto es una locura. Vamos a tratar también si ya en las guerras actuales pues están utilizando tecnologías como misiles dirigidos con inteligencia artificial, enjambres, autómatas, una completa locura. Así que quiero que dejéis un like, apoyéis a tope y ahora voy a presentar a Álvaro, que va a dejaros boquiabiertos con el escenario. Buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo pues un workflow o flujo de trabajo orientado un poco a todo este escenario que refleja Pantasec de un poquito guerra de híbrida, guerra de drones, guerra de armas autómatas y demás. Y en esta pues hemos preparado un pequeño escenario teórico en el cual vamos a ir relatando un poco cómo sería la utilización de estos drones o de armas autónomas que las conduce una inteligencia artificial. Y bueno, pues vamos a ir poquito a poco y os voy explicando. He hecho un ejercicio como teórico en el cual un sensor IoT que recoge información y que realmente pues está, de repente ve que hay alguien, un intruso en una zona, se envía una petición HTTP a un dron que está por la zona, lo echa a volar, lo envía a la ubicación, este recupera la imagen mediante un GET también, esperarías a que llegara al dron, recupera la imagen, la analiza primero por ChatGPT. Ese primer análisis lo que te vuelca es un poco la situación, porque o sea, esto es lo que te saca. Hay un prompt, que esto también lo podemos enseñar, ¿sabes? Que estaría guay. Estos prompts, por ejemplo, sí que los voy a enseñar porque me las sudan un poco. Sí. Pero, por ejemplo, aquí hablaría del modelo que he utilizado, el GPT-O 4 Mini Real Time, porque es el que mejor se ajusta al vídeo en directo. Luego, el prompt que he utilizado y una vez evaluado, te detecta si es una amenaza o no, y luego pues se envía una alerta completa si es una amenaza y lo recopila los logs, y si no es una amenaza, en ambos casos pues termina el vuelo después, ¿sabes? Perfecto, tío, pues vamos a ver el escenario. Igualmente es un poco teórico, pero no pasa nada, porque si queréis un modelo más práctico, enseñando N8N y demás, pues simplemente tenéis que dejar aquí un comentario y nosotros estaremos aquí para responder. Así que puedes ir comentándonos un poquito cómo funciona, un poco en detalle, cuál es el primer elemento. Bueno, pues esto sería muy fácil, tendría otros elementos externos de los que también dependería. En este caso sería un sensor IoT, que podría ser como un radar, que básicamente tú pues estaría viendo en una zona aislada si pues hay movimiento y demás. Entonces, si este radar encontrara que hay movimiento en esa zona en particular, llamaría o haría bueno, mediante un webhook, que es, digamos, un nodo que existe en N8N, que lo que hace es recibir todo el rato información, y si alguien le manda una petición, un GET en este caso, pues se activa todo el flujo. En este caso, pues el radar mandaría esa petición, ese GET, y empezaría el flujo. ¿Y qué sería lo próximo? Pues básicamente lanzaría un GET también a este dron que está pues en su base o está en la base militar o lo que sea, que le especifica dónde tiene que ir, que tiene que ponerse en marcha y más o menos eso, localización y que tiene que ponerse en marcha. Vemos que tampoco me lo he currado muchísimo. Esto es una IP privada que podría utilizarse en la misma red que estén los drones operando en la base militar, y empieza, pues hace un get a HTTP vuelo. Bueno, en realidad estaría mejor que fuera un post para meterle también la localización a donde tiene que ir. Pero en este caso teórico vamos a utilizar este get. Luego hemos utilizado un nodo wait, que lo que va a hacer es esperar a que llegue el dron a la localización donde está el peligro, para reconocer un poco el terreno. Entonces, le hemos asignado un tiempo de 60 segundos para que el dron pueda volar autónomamente, y ya ahora sí lo que haríamos sería que el dron recuperaría, o bueno, nosotros desde el N8N recuperaríamos la imagen del dron, que tendría una cámara en este caso, y la recuperaríamos con un GET a la misma IP y al endpoint imagen, por ejemplo.
Esto podría hacerse cada 2 segundos, cada 1 segundo, con un loop para que estuviera transmitiendo más o menos en directo, o por frames, o a lo mejor pues en vez de, eh, bueno, por un protocolo para que fuera pues de vídeo directamente, ¿vale? Posteriormente, pues utilizamos el nodo de analizar imagen con IA, al cual le hemos metido un prompt que vamos a enseñar ahora. En este caso, hemos utilizado el modelo GPT-4o Mini Real Time Preview, ¿vale? Que es un modelo específico de ChatGPT hecho o de OpenAI para este tipo de imágenes en directo. Y en este caso, pues hemos preparado pues, un prompt que también necesita este agente, que básicamente le dice, eres un analista de inteligencia artificial especializada en seguridad y defensa militar. Tu tarea es analizar la siguiente imagen. Entonces, en base a unos parámetros, se detectan personas, vehículos, otros objetos, o se observan señales de actividad reciente o intrusión. Este prepara un informe, en este caso, como pone al final, devuelve la respuesta estructurada en formato JSON con las siguientes claves. Entonces, pues personas detectadas, vehículos, signos de intrusión, etc. Y resumen operativo. Esto genera una salida para que el próximo agente de inteligencia artificial con un prompt también suyo, que lo que pueda hacer sea, con los datos que ha recogido este nodo que analiza la imagen, pueda diferenciar si existe realmente una amenaza. Entonces, en base a lo que le llega, ahora cogemos con este nuevo prompt y él es un agente de razonamiento táctico especializado en evaluación de amenazas y entornos militares y con el input que tenemos del otro nodo de inteligencia artificial que analiza las imágenes, vamos a generar un JSON que haga una evaluación, si es una amenaza confirmada, potencial, una falsa alarma, eh, con una justificación y con una recomendación. Y como último parámetro, vamos a ver si es el nivel de riesgo es alto, medio, bajo o nulo. ¿Ok? Este agente de IA lo vamos a utilizar, va a utilizar ChatGPT o OpenAI para el modelo de lenguaje en este caso, y podríamos meterle pues a lo mejor alguna tool también pues para que razonara o para que a lo mejor viera o utilizara otras capabilities, porque los recursos que te ofrece este nodo son prácticamente ilimitados. Esta es la fuerza que tiene N8N, o lo más chulo, como podéis ver, tiene integraciones con casi todo. Y posteriormente cogemos y pasamos el JSON que nos ha metido, que nos ha escupido el chat GPT, y le decimos si el riesgo de nivel, perdón, cogemos el JSON y del nivel de riesgo es igual a alto o es igual a medio, pues que reporte, envíe la alerta por Telegram en este caso, y que se quede todos los logs en un CVS que tenemos en Google Sheets. Y si no, pues que termine el vuelo y ya está. En ambos casos terminaría el vuelo, pero el primero pues reportaría la incidencia y en el segundo no lo reportaría. Las oportunidades y las ideas que pueden surgir de aquí pues son muy grandes. Podríamos hacer, imagínate, si el dron tuviera una carga explosiva, pues que si ve que el riesgo es muy alto, muy alto, muy alto, que se inmolara, ¿sabes? Entonces tendrías ahí una defensa increíble. Y más o menos esto es un poco todo. Pues es una completa locura lo que acabamos de ver, un completo recital técnico. Yo espero que no haya sido demasiado técnico para vosotros. Y si lo ha sido, pues esperemos que para la próxima vez podamos hacerlo un poquito más ameno, pero yo creo que ha sido impresionante lo que nos ha contado. El modelo, al final, cómo recopila toda esa información, genera un reporte si ha visto que hay una potencial amenaza y te dice incluso el nivel de riesgo, ¿no? Queremos entrar también ahora, que Álvaro sabe también mucho del tema, si es posible dirigir misiles con inteligencia artificial, por lo que ahora va a comentar. Y además, como hemos visto, a este modelo se le podrían aplicar un montón de utilities o capabilities por ejemplo, que pudiese inmolarse. Ya esto ya es a imaginación. Lo que realmente puede llegar a hacer la IA es una locura. Ya vemos que está pasando y que es real para casos actuales de guerra, y ahora vamos a entrar en detalle de enjambres autómatas que ya se han utilizado en la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no?
Así que, Sí, yo creo que lo más increíble o lo que vamos a ir viendo cada vez más es, como en este modelo, que sea la inteligencia artificial la que realmente tome las decisiones, porque en este caso es la inteligencia artificial quien analiza la imagen y es la misma inteligencia artificial quien decide qué hacer, ¿sabes? Entonces, se han visto, hay noticias de que en la guerra de Israel e Irán y Hamas y demás, ya ha habido este mismo comportamiento donde a muchos terroristas se les elegía por medio de inteligencia artificial. Obviamente, quizá entrenada con una base de datos o a lo mejor ya tenían un reconocimiento facial, pero claro, al final es una inteligencia artificial quien está diciendo quién muere y quién no. Y esto, pues, es bastante potente, la verdad. Y como tú hablabas también, imagínate esto porque hay varios escenarios. Están, por ejemplo, los enjambres de drones, que serían como este que traemos, pero a lo mejor pues 200 con wow. capacidad de explosión, de inmolación, que estos ya se ha visto que han operado también en las guerras como la de Ucrania y Rusia o la de Irán, y básicamente operan en una mente colmena, es decir, tienen como una inteligencia artificial que las dirige un poco a todas, pero también tienen poder autónomo. Entonces, realmente, pues la capacidad de explosión y la capacidad de hacer daño es inmensa. Entonces, claro, aparte de enjambres, ¿tú crees que sería posible bombas nucleares dirigidas por inteligencia artificial? Bueno, por poder yo creo que cada vez por poder van a ser más factibles estos escenarios de armas cada vez más grandes que sí que las operen la inteligencia artificial. Espero que no, ¿sabes? Ya. Porque poner esa fuerza en manos de la inteligencia artificial me parece una locura. Lo que sí que existe, que esto también está muy chulo, que es muy parecido a estos drones que hablamos, son unas armas que se llaman municiones merodeadoras, que básicamente son pues también drones muy pequeños que despliegan en una zona y se quedan dando vueltas, imagínate buscando un objetivo, tienen reconocimiento facial, y entonces cuando este objetivo sale del sitio, son capaces, es como un disparo, se adhieren a la frente y saltan una pequeña carga explosiva que literalmente te revienta el cerebro y es capaz, es como un tiro de un francotirador, pero cuando la gente quiera, ¿sabes? Entonces es que o sea, las capacidades son brutales. Esto me recuerda a la famosa fórmula que, bueno, desarrolló Albert Einstein, la cual finalmente se utilizó para la bomba nuclear. Y esto tiene una moraleja, y es que al final la inteligencia artificial se va a poder utilizar para el bien o para el mal, dependiendo de las manos en las que caiga. Y bueno, está claro que los gobiernos siempre van a tener las mejores tecnologías, por lo cual harán uso de esta tecnología, como estamos viendo, puede ser muy peligrosa. Así que nada, no sé si tú tienes algo más que comentar. Nada, básicamente deciros que voy a abrir la semana que entra, vamos a abrir una comunidad en la que todo el mundo está bienvenido para aprender sobre ciberseguridad y N8N y para debatir y para que todo el mundo que quiera pues aportar su grano de arena, hacer crecer y bueno, es un sitio para que todo el mundo que quiera aprender eh, tenga su lugar. ¿Dónde va a estar esta comunidad? ¿En Telegram o...? Pues la voy a compartir en LinkedIn y esta comunidad la voy a llevar por una plataforma que se llama School y bueno, compartiré en mi LinkedIn el, el link, así que pues nada, si os interesa, pues ya podéis preinscribiros también en el último post mío de LinkedIn, así que nada, Pues ya sabéis, chavales, suscribiros, compartid, comentad qué os ha parecido y nos vemos la próxima.